A continuación, el panel sobre digitalización e hiperconectividad será moderado por la senadora Blanca Ovelar, senadora de Paraguay y presidenta de Parlaméricas, y el experto, el abogado señor Pedro Huichilaf de Chile. Por favor. Buenas. Adelante, sí, muchísimo gusto. Muchas gracias, buenas tardes. En algún lado prende, viendo ahí. Muchas gracias, buenas tardes, queridos colegas. Estamos acercándonos al final, este es el último panel que tenemos. Y qué temas más desafiantes, interpeladores, claramente inquietantes, pero también maravillados con todo lo que podemos tener en este escenario del futuro, con esta ciencia extraordinaria, cuyo despliegue inédito en la historia de la humanidad hoy abre una agenda de aplicaciones posibles que nos sorprende, nos maravilla y también nos interpela y nos inquieta. Entonces, pensamos el futuro. En este enero de vacaciones para muchos, haber hecho el esfuerzo y estar aquí para hablar de esto me parece de lo más relevante e importante. En el tema de la gobernanza anticipatoria, hay un aspecto importante también donde Chile nos presenta avances respecto a sus pares y hemos visto la cuestión de la astronomía con la charla magistral de la doctora Rubio, recién el tema de los océanos y ahora queremos hablar del impacto de la digitalización y la hiperconectividad en la sociedad. ¿Qué es lo que queremos poner de relieve? La necesidad de una legislación anticipatoria para ayudar a enfrentar los retos emergentes y fomentar resiliencia democrática ante los rápidos cambios mundiales. En este punto tenemos enormes desafíos. Voy a presentar a nuestro experto y voy a plantear un poco las preguntas que queremos plantearle a él para que en esa línea podamos encontrar algunas respuestas a las enormes inquietudes al respecto. El señor Pedro Huichilaf es abogado de la Universidad de Valparaíso, es máster en Derecho y Nuevas Tecnologías de la Universidad de Chile, fue secretario de Telecomunicaciones de Chile, actual vicepresidente del Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia y profesor del Centro de Ciberseguridad de la Universidad Mayor. ¿Qué le planteamos a nuestro experto? Algunas preguntas orientadoras. ¿Cómo podemos legislar los parlamentos a fin de abordar los desafíos éticos y de seguridad que plantea la digitalización en cuestiones como la privacidad digital y la ciberseguridad? ¿Qué función desempeña la gobernanza anticipatoria en la preparación para el impacto social de tecnologías como la vigilancia de datos y el 5G? ¿Cómo pueden abordar los parlamentos las repercusiones que tiene en la sociedad la hiperconectividad digital, incluida la información errónea? Un poco por allí queremos ordenar esta presentación porque si vamos a exponer todo lo que el señor sabe no vamos a terminar la sesión hoy, así es que con muchísimo gusto queremos escucharlo, doctor. Adelante. Muchas gracias por la presentación. En primer lugar, bienvenidos y bienvenidas a Chile. Espero que estén disfrutando tanto los recursos naturales, como decían, el buen vino, pero también, y es parte del tema, el tema de la conectividad. Hoy día la conectividad digital es parte indispensable de los países y de la relación que existen entre ellos. Agradezco y es un honor para mí estar
conversando con ustedes, que son representantes de cada país, que son tomadores de decisiones, sobre todo en temas regulatorios, que es parte de mi alma mater. Yo no soy ingeniero, soy abogado, y por tanto la parte regulatoria es muy importante porque es la forma en que se establecen los marcos de acción para que el mundo público y el privado pueda trabajar en beneficio de los ciudadanos. Esa es la naturaleza de esto. Por eso, cuando hablamos de la digitalización y la hiperconexión, voy a ver si funciona hacia adelante. Bueno, podemos comenzar que la digitalización y la hiperconexión son dos fuerzas interrelacionadas que están transformando nuestro mundo. Hay que mencionar que hoy día las tecnologías son un verdadero tsunami que cambia tanto a la persona, al entorno, a la familia, está cambiando la sociedad y está cambiando el planeta. Hoy día cuando hablamos de la digitalización estamos hablando de algo más práctico, de cómo estamos convirtiendo la información analógica en una información digital. Estamos pensando que hoy día la información del mundo, lo que antes era el papel, lo que antes eran los papiros, lo que avanzaba con la imprenta de Gutenberg, hoy día la digitalización hace un cambio estratosférico. Hoy día también sabemos que los nuevos algoritmos de inteligencia artificial se nutren con la información generada por los humanos, y de hecho hace muy poco Elon Musk dijo que la inteligencia artificial ya acabó con la información que existe respecto o lo que ha generado el humano, y hoy día está pensando en cómo generar más inteligencia con una información sintética, es decir, con información que no es producida por humanos, sino que va a ser producida por inteligencia artificial. Y ahí hay grandes cuestionamientos de cómo vamos a controlar la inteligencia artificial cuando la información ni siquiera es originada por los humanos. Pero bueno, esa es una tesis muy elevada. Después tenemos la hiperconexión, es decir, es la necesidad de estar conectados, de poder estar vinculados. Por eso existe un concepto que hoy día se habla de la ubicuidad de las comunicaciones. Significa que uno puede estar conectado con otra persona independiente del lugar geográfico en la que se encuentra. Puede estar en un país, en una isla, puede estar en un desierto, puede estar en cualquier lado, y hoy día las tecnologías permiten estar a una pantalla de distancia de otra persona, de un entorno, etc. Y es por eso que hoy día es tan transformador estos elementos. Esto no es solamente un tema de comercio. Voy a ver si avanza. Ahí, no. Ahí sí. ¿Esto qué genera? Genera que existan mundos distintos. El mundo análogo, que lo conocemos, es muy palpable. Conocemos las diferencias, por ejemplo, sabemos dónde está un límite de un país, dónde está el límite de otro, la geografía, pero en el mundo digital se produce una tremenda diferencia porque están las personas que están conectadas y hay un abismo respecto a las personas que están desconectadas. Es decir, hoy día encontramos una brecha digital y por tanto los países, los reguladores, los legisladores deben tener en cuenta no tan solo una regulación analógica, lo que ocurre en el día a día, sino que también una regulación en el mundo digital, puesto que las personas también necesitan tener acceso a esta información. Hoy día las Naciones Unidas consideran al acceso a Internet como un derecho humano, forman parte de los Objetivos de Desarrollo Sustentables, incluso se está proyectando y se firmó hace muy poco un acuerdo para tener al 2030 la mayor cantidad de personas conectadas en el mundo, y es por eso que políticas de inclusión son muy necesarias para eliminar la brecha digital, programas de alfabetización digital, es decir, que las personas tengan competencia para acceder a esto, y también territoriales, es decir, que no importando el lugar geográfico en donde se encuentre, también tengan posibilidad de acceso. Tenemos muchos elementos que quiero mostrar, más gráficos. Estas son cifras de enero del 2024. Tenemos la tasa de penetración de Internet en las distintas regiones. Y si uno empieza a observar, puede ver que hay países más desarrollados donde las tasas de penetración están hablando del 96%, es decir, 96 de cada 100 personas tienen acceso a estas tecnologías.
tenemos países europeos. Pero cuando vamos a otro tipo de países donde probablemente la infraestructura es menor y por tanto hay más necesidad de conexión, como países, por ejemplo, en África, donde baja sustentablemente la conectividad, se demuestra la diferencia que hay en este ámbito. Pero además este es un fenómeno, insisto, que no es propio de cada país. Esto es un fenómeno global. Si uno ve la cantidad de personas que se ha conectado a Internet desde que comenzó, esa línea amarilla indica la primera página web que nació en el mundo, es exponencial. Y va a seguir creciendo esa necesidad de interconectarnos a través de las tecnologías. Es por eso que hoy día, si vemos los mejores países, es decir, cómo tenemos que aspirar a tener esa conectividad, tenemos 13 países que tienen una penetración del 99%, es decir, casi cobertura completa. Sus ciudadanos no tan solo son ciudadanos analógicos, sino que también son ciudadanos digitales. Y encontramos países nórdicos como Noruega y Dinamarca que tienen más del 99%. Dinamarca, que también tiene un ranking de ser uno de los países más felices del mundo, es uno de los países más conectados. Y si vemos también Suecia y Finlandia tienen esa conectividad. Pero si nos vamos también a países como Kuwait, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, también están dentro de esa alta tasa de conectividad. Y hoy día, según distintas estadísticas, tenemos más de 5,4, 5,1, 5,3, dependiendo de las fuentes, de la UIT, de las Naciones Unidas, etcétera, de billones de personas conectadas. Estamos hablando de un promedio de la población mundial de un 67% conectados. Es decir, estamos avanzando hacia esa lógica de la posibilidad de la conexión de todos los habitantes. Perdón. Pero por el otro lado, si uno ve lo contrario, es decir, los países que están menos conectados, tenemos dos países, bueno, tenemos un país como Corea del Norte donde existe un control y un bloqueo absoluto que desincentiva obviamente la conexión, pero tenemos otros países que si uno los ve, es desde el punto de vista demográfico esa desconexión. Y el caso, por ejemplo, de India y de China, donde son los países que tienen la mayor cantidad de personas en el mundo, donde han avanzado enormemente en su tasa de conectividad. De hecho, aumenta cada año la tasa de conexión, pero todavía existe una gran cantidad de personas dentro de esos países que están desconectados. Y, por ejemplo, vemos que en India hay más de 680 millones de personas que tienen grado de conectividad menor a los países tradicionales. En China dice que la penetración es superior al 75%, pero hay una gran cantidad aún de personas desconectadas. Entonces, esto indica que hay más de 1.000 millones de personas hoy día en el mundo que están sin la posibilidad de estar, en este caso, en línea. Y si uno ve, en el primer lugar estamos el porcentaje de acuerdo a la población, y en el segundo párrafo estamos viendo los países más desconectados. Estamos hablando de Corea del Norte, países de África, Yemen, Afganistán, Etiopía, que demuestra obviamente que aquí no es tan solo una dinámica de una posición del Estado, sino que también hay falta de inversiones probablemente del mundo público, del mundo privado, y que afecta obviamente a su población. Entonces hoy día tenemos que la conectividad y las nuevas tecnologías transforman la sociedad, por tanto un elemento que tiene que ser considerado sí o sí respecto a la gobernanza y tiene que tener una mirada anticipatoria desde el punto de vista de cuáles van a ser los efectos que queremos en nuestra población. Por eso fenómenos mundiales acrecentaron esta necesidad de estar conectados. Es decir, la pandemia generó una aceleración de la digitalización, en la necesidad de un trabajo remoto, la educación online, el aumento del consumo digital fueron un desafío para todos los países del mundo, puesto que para enfrentar la pandemia tuvieron que tener control de la información, control, por ejemplo, de las vacunas, del acceso de salud, pero también las personas tenían que estar en sus casas, pero también tenían la necesidad de informarse, de saber cuáles eran las decisiones del gobierno, cuáles son las formas en que tenían que interactuar o cómo podían trabajar. Por eso hoy día estamos trabajando
a nivel mundial en nuevas tecnologías que están cambiando la forma en que nos relacionamos. Tenemos Internet de las cosas, es decir, dispositivos que hoy día ya están realizando tareas rutinarias. Tenemos estas redes de nuevas tecnologías de 5G que son de alta velocidad, que ni siquiera está pensado para personas, sino que para cosas. Eso está pensado el 5G. Y tenemos otras tecnologías novedosas como computación en la nube, tenemos data center. Pero esto ocurre en aquellos países que han proyectado esto como un bien público, la conectividad, que han proyectado políticas públicas y donde el mercado se ha ajustado a ese mismo planteamiento. Porque el mercado por sí solo va a buscar su legítimo lucro y no el bienestar de la población. Es por eso que en el caso de todos los países, y especialmente de Chile, nosotros tuvimos una mirada y una visión prospectiva sobre este tema. Porque las definiciones no son de corto plazo. Las políticas públicas en telecomunicaciones tienen que ser de mediano a largo plazo y independiente de los distintos cambios de gobierno político que pueden existir. Porque entendemos que para que haya un ecosistema que impacta en el país, por un lado están los usuarios, por otro lado están las aplicaciones o la forma en que se interactúan, la infraestructura habilitante y, por otro lado, los servicios. Es decir, incluso es posible pensar en un mercado digital, en cambiar la matriz productiva de un país, en salir del tema, por ejemplo, en el caso de Chile, extractivista o de recursos naturales y pasar a un tema de servicios para eso. Entonces, Chile, y se lo planteo porque el año 2014, es decir, hace 10 años, fui invitado por la presidenta Michelle Bachelet y yo fui viceministro de Telecomunicaciones, que en el caso de nuestro dijimos, bueno, planteemos una visión de país, teniendo los antecedentes que teníamos de conectividad, de siendo Chile el país más austral del mundo, el más alejado de los centros tecnológicos. Pero dijimos, tenemos que tener una política, entendiendo que la conectividad digital y las tecnologías no se dan por arte de magia, hay que tener una infraestructura habilitante y es necesario que, tal como en Chile, que es un país muy largo y extenso, no tan solo tenemos que estar conectados con carreteras físicas, sino que también con las digitales. Y es por eso que nosotros presentamos esta visión. Esta lámina fue presentada el año 2014. Cuando yo fui subsecretario, dije, mira, esta es la visión que yo, o que como gobierno estamos planteando, o como Estado estamos planteando al mundo. Queremos que Chile sea el hub digital de Latinoamérica. Eso implica que tenga grandes rutas de conectividad hacia la zona norte de Silicon Valley, con los centros tecnológicos de Estados Unidos. Tenemos centros astronómicos, a propósito de la primera comunicación. Los centros astronómicos hoy día sin conectividad, sin poder transmitir los datos que observan desde la Tierra, no tienen ningún sentido. Requieren tasas de conectividad para poder intercambiar información. También veíamos hacia el lado Pacífico, porque hoy día no existe ninguna fibra óptica que una Latinoamérica con Asia-Pacífico, y dijimos, tenemos que tener una conexión. Tenemos que tener una conexión hasta el fin del mundo, que es Puerto Williams, que es una ciudad la más austral del mundo, y de ahí incluso a la Antártica. Es decir, hacer una conexión hacia abajo y probablemente hacer una conexión hacia África y hacer esta conexión. De tal forma que también tengamos data centers de clase mundial en nuestro país, seamos un centro natural de laboratorio, tenemos los océanos, tenemos los cielos, tenemos muchos recursos naturales para poder compartir, y la digitalización es una herramienta para poder conectar. ¿Qué es lo que existía en realidad el año 2014? Porque este era un sueño. La penetración, teníamos 50% de personas conectadas a Internet. Es decir, la mitad de la población de Chile, el año 2014, estaba conectado. Teníamos las tasas de velocidad de acceso a Internet más bajas
de los países más desarrollados de la OCDE. Es decir, si uno comparaba con los países europeos y de la OCDE, Chile a estar dentro, éramos el peor. Es decir, dentro de la región incluso teníamos tasa de velocidad de 4 o 5 megas de velocidad. Teníamos los precios de Internet más altos de la OCDE, por lo mismo, porque como teníamos baja conexión mayorista, es decir, de cable de fibra óptica, estos mayoristas, que eran pocos, no tenían competencia, nos cobraban muy caro y las empresas revendían en Internet más caro aún, porque no había mucha conexión. Y las empresas decían, mientras aumenta la demanda de Internet o el uso de Internet, eso podría bajar los costos. Entonces nosotros decíamos, bueno, mejoremos la infraestructura para que haya competencia, para que lleguen más actores, bajando el precio, que es un habilitante o puede inhibir la conexión por la brecha económica y también, obviamente, la disponibilidad. ¿Y qué otros problemas teníamos? Que respecto a la tasa de fibra óptica al hogar, por ejemplo, el año 2014 teníamos 3% de hogares con fibra óptica y la empresa tenía 5%. Es decir, muy poca fibra óptica en Chile. Y si uno veía los rankings de desarrollo de redes, teníamos 8% de empresas con alta velocidad. La OCDE entre el 50 y 60 tenía como promedio, y Japón tenía el 95% de empresas con alta velocidad. Entonces nuestras empresas chilenas estaban en absoluta desventaja en comparación a países europeos o de Oceanía, solo por tener mejor velocidad. Los hogares, como yo le decía, 2%, el promedio de la OCDE eran 25%, 54% en Japón, fibra óptica 3, 17,98%, la velocidad 4, más de 100 megas de velocidad en Japón. O sea, era un mundo en que decíamos, estamos muy distantes y por tanto tenemos que tener algo de que hacer como Estado, es decir, un trabajo público-privado, donde haya una regulación. Por ejemplo, nos tocó avanzar como Chile fue el pionero en establecer la ley de neutralidad de la red del mundo. Fuimos el primer país que establecimos esa regulación. Después empezamos a invertir con recursos públicos, empezamos a incentivar. ¿Y cuáles son los resultados? Elaboramos un plan nacional de infraestructura de telecomunicaciones. Dijimos, vamos a tener una visión, pero también vamos a hacer actos concretos. Un proyecto de fibra óptica austral, que es una fibra óptica que va desde Puerto Montt, que es una ciudad del sur, hasta Puerto Williams, es decir, la ciudad más austral del mundo, por territorio nacional, en una zona donde el 30% del territorio, estamos hablando de la zona de Chile dividido en tres, la parte más austral, vivían solo 6% de la población, para ese 30% de territorio. Entonces, desde el gobierno central, yo era parte del gobierno central, desde Hacienda, me decían, pero ¿cómo va a invertir solo para 6% de la población? Y nosotros decíamos, estamos invirtiendo para el 30% del territorio. Finalmente teníamos modificaciones en la ley de telecomunicaciones para actualizarla, para modernizarla, para pensar en que las empresas utilizan el espectro radioeléctrico, que es un bien de todos los chilenos, utilizan la infraestructura, que puede ser de privados, pero en beneficio, y después tenemos el proyecto de fibra óptica nacional, es decir, de unir desde Arica hasta Puerto Montt. Y esto significó 3 capas. Una capa de última milla, que se llama, es decir, cómo llegamos con conectividad al hogar. Una capa nacional, es decir, cómo generamos una red dentro de todo el territorio, y una capa internacional, es decir, cómo se conectaba Chile con el mundo. Y como resultado fue estas capas nacionales de alta velocidad de fibra óptica, donde el Estado no es el dueño de esa fibra óptica, son privados, pero con condiciones que el Estado ha establecido con un subsidio, diciéndole que tienen que ser redes abiertas, neutrales y no discriminatorias para que se puedan formar más negocios sobre esa misma infraestructura. Y hoy día estamos desarrollando este cable Humboldt, que es la puerta de entrada a Latinoamérica desde Asia-Pacífico, desde Oceanía, porque se va a conectar un cable desde Australia hasta Valparaíso, que está acá, que es nuestro puerto principal,
y que nosotros lo decíamos, Valparaíso es el puerto digital de Chile y de Latinoamérica, puesto que conecta fibras y hoy día va a conectar, se está desarrollando esta conexión desde Oceanía para conectar a Latinoamérica, para conectar desde Valparaíso hacia Argentina, hacia Paraguay, hacia el Perú, y obviamente toda la conexión de Latinoamérica, en vez de solo pasar por el lado hacia arriba, hacia Norteamérica, puede pasar por este lado hacia Oceanía y de ahí hacia Asia-Pacífico. ¿Cuáles son las proyecciones y perspectivas? Hoy día se licitó un estudio, hace muy poco se firmó, para conectar la Antártica chilena, o sea, la Antártica, desde Puerto Williams. Es decir, hoy día estamos como gobierno avanzando con recursos para buscar la viabilidad de conectar el continente, obviamente antártico, y obviamente que Chile sea también la puerta de entrada hacia ese continente, con la lógica de fomentar el desarrollo científico, con la lógica de fomentar el desarrollo de investigación, pero obviamente que nosotros somos el lugar más cercano y por tanto con mejor infraestructura. Y hoy día, sépanlo según las últimas indicaciones, Valparaíso es la ciudad con la velocidad de internet más rápida del mundo. Esto son series de mediciones de empresas tecnológicas donde dice Valparaíso, una ciudad que está aquí a solo 120 kilómetros de distancia, tiene el internet más rápido del mundo, compitiendo con ciudades como Lyon, Nueva York, Beijing, Shanghái, países europeos. ¿Y cómo llegamos a eso? Obviamente a que en Valparaíso, como es un nodo de conexión de fibras transoceánicos, hay un cable que llega directamente hacia California, que es un cable de Google, que se llama Curry, tiene cables que se conecta a Perú y hacia el norte, va a contener este cable que se va a conectar de Oceanía y hay cables que después van a llegan hacia la zona más austral, conectando a la fibra óptica austral. Por tanto, estos son los resultados que nosotros vemos. Entonces, solamente mencionar un par de cosas más. Hoy día también el gobierno lanzó el Plan Nacional de Data Center, porque los data centers nacieron con la conectividad. Desde que se comenzó este plan ha aumentado en 500% la capacidad que tiene Chile en gestionar proyectos de data center. Es decir, la economía ha derivado no tan solo en la conexión, sino a la prestación de servicios tecnológicos con data center. Porque incluso nosotros tenemos mejores condiciones geográficas que otros países para efectos de la mantención de data center. Por ejemplo, el tema eléctrico. Chile es un generador natural de recursos naturales del sol, por ejemplo, y de otros sistemas de energías renovables, sistemas eléctricos. También es en temas de enfriamiento de los data centers. En clima, por ejemplo, nuestra competencia, entre comillas, de país que desarrolla data center en la zona es Brasil, donde su promedio de temperatura es 28 o 29 grados. Acá tenemos tasas de temperaturas más bajas, o incluso si colocan data center en la zona austral, estoy hablando de Magallanes, incluso hay data center ecológicos que pueden ser enfriados por el mar que viene de la Antártida. Entonces, tenemos las mejores condiciones incluso, y eso se ha visto reflejado, e incluso hay proyecciones de miles de millones de dólares en inversión en los próximos años en data center, producto de este chasis. Y finalmente tenemos los precios de internet más bajos de los promedios de la OCDE. O sea, pasamos de ser de los países con internet más caro al más bajo, de ser de los países con menor tasa de velocidad al tener mayores tasas de velocidad, de tener países, por la geografía estoy hablando, de tener problemas de personas estar conectadas y desconectadas, a tener hoy día una infraestructura habilitante y de tener conexiones internacionales, siendo Chile un referente para estos efectos. Terminamos con la reflexión. La conectividad digital no es un fin finalmente, no es lo que motiva a las políticas públicas, es simplemente un medio, puesto que el fin de todos estos elementos y todas estas políticas tiene que ser satisfacer las necesidades de los ciudadanos, mejorar su calidad de vida y obviamente
darle lo que significa la conectividad, un elemento democratizador, en el sentido de que cualquier persona, insisto, independiente del lugar geográfico, tenga la capacidad del acceso a la misma información, independiente de si tienen o no recursos, independiente de su género, independiente de su origen étnico o religioso. Muchas gracias. Realmente magnífica la presentación. Creo que nos abre la mente y amplía nuestros desafíos en este tema que se complejiza cada vez más al plantearnos esto, y nosotros siendo formuladores de políticas y representantes de nuestros pueblos en la gobernanza de nuestras naciones, qué enorme desafío tenemos para pensar qué hacer en el tema de la conectividad. El problema de la brecha digital es un problema real. Y la brecha digital no es solamente la brecha del acceso, sino las competencias para el uso. ¿Cómo se adquieren competencias para el uso y el aprovechamiento del potencial transformador de Internet? ¿Cómo está nuestra educación para hacer frente a estos desafíos? La pandemia nos ha demostrado que la brecha digital en América Latina, sobre todo, es realmente una dimensión monstruosa, porque ha dejado a muchísimos niños y adolescentes en los subsuelos de la educación en un año que fue perdido. Y bueno, yo creo que esa experiencia en la que también desafía todo el concepto de una nueva humanidad, tenemos que pensarlo. Algunas preguntas que quieran formular. Yo sigo sumando inquietudes en este foro. Adelante. Thank you very much. I really appreciate you. Muchas gracias. Realmente aprecio sus visiones en cuanto a la conexión digital, particularmente Thrilled by your last sentence. con respecto a lo último que dijo. Cuando usted habló, dijo que no era solamente un fin, sino que era un medio para satisfacer las necesidades de la gente. We're in a world where we Nosotros estamos en un mundo donde different technological challenges. tenemos muchos desafíos tecnológicos. La conectividad no es solamente un medio para satisfacer necesidades, sino que también abre una ventana para tremendos desafíos. Algunos de ellos fueron discutidos antes, que tienen que ver con la inteligencia artificial. Tenemos que pensar en las regulaciones y estoy feliz de que usted se identificó como un abogado, así que a usted le entusiasman mucho las regulaciones. Nosotros estamos enfrentados con un gran desafío en este momento, la autorregulación, donde la gente generalmente se considera más grande que la vida misma. Elon Musk, por ejemplo, hoy en Kenia, la conectividad es una prioridad para el gobierno, sí. Sin embargo, Elon Musk llegó y trajo la conectividad satelital. Usted dio una muy buena analogía de su país, Chile, en términos de cuánto ustedes han podido crecer en términos de conectividad. ¿Cómo ve usted el uso de los satélites que se usan para conectar al resto del mundo de manera visible, el cable en términos de visibilidad? ¿Cómo se crea un nexo entre esos dos para asegurar que sí satisfaga las necesidades de la población mundial, que conecta, que nos conecta? Es muy interesante, yo me puedo comunicar con la gente que está en mi villa en Kenia en este momento. Eso es gracias a la conexión satelital y también gracias al cable, donde puedo llegar a ellos. ¿Dónde ve usted el futuro? ¿Cómo ve el futuro de la conexión digital? ¿Está en la fibra óptica, en cable, o está en los satélites, o es una mezcla de ambos? Y
también cuando se trata de el mundo, where most urban centers donde la mayoría de los centros abiertos están siendo convertidos en junglas de concreto, donde está lleno de edificios. No sé si alguna vez usted ha estado en Nueva York, dig any hole, donde le dicen, because antes outside de there's so hacer many- cualquier hoyo, asegúrese de llamar, porque está lleno de cables en todas Do partes. you think Entonces, ¿usted piensa as a committee que in the future, we can en be el able futuro to podremos find a solution encontrar una solución that will be beneficial que to sea our beneficiosa en vez de generation? problemática Do you para las think that generaciones maybe the futuras? satellite ¿O usted will piensa que tal vez el replace satélite va a fiber optic reemplazar cables? los cables de fibra óptica? Thank you very much. Muchas gracias. Muchas gracias al colega que formuló la pregunta. Vamos a escuchar una segunda intervención. Adelante el compañero de India. No se enciende y no hay traducción. Sí. Gracias. Thank you, Mr. Pedro. Your presentation was quite insightful because it touched on multiple aspects of digitization. Particularly, I like the fact how Chile has become a technological hub and is one of the is probably the most digitized country in Latin America. And I vividly remember that Chile started the startup Chile initiative way back in 2011, when most of the countries didn't have such an initiative. And some entrepreneurs from India also came to Chile to get benefit from it. So I think that's a great template. Many other countries followed successively, having their own national startup initiatives, but Chile definitely was one of the first. And probably this explains why you have such high rank on the Global Innovation Index. I'll just like to make an observation and then ask you a question. One is, in India, we take pride in talking about 3 Ds: democracy, demographics, and digitization. We all know that India is the largest democracy on earth. In fact, in the 2024 Prime Minister elections to elect the government for our federal setup, close to 700 million voters voted. And we are also the most youthful nation on earth. So of 1.4 billion people, half of our population is under 25. That is 700 million. You spoke of the fact that 680 million Indians do not have access to internet, which means that another 720 million people are actually connected to internet. And both of them, demographics and democracy, are deeply influenced by our digitization efforts. In fact, we have a goal of having a $1 trillion digital economy by 2027 or 28. And so these are huge numbers. But it comes with its own challenges, as you have rightly pointed out. You know, the cybersecurity threats to cyber security and right to privacy and ethical issues. So, how do you maintain that balance? I mean, we are also struggling with these kind of issues. We are also struggling with issues of misinformation, disinformation, ethics, and security. And we have also a large number of population who are not connected because of the fact that we are on the path of evolution. So how do you maintain that balance between innovation on the one hand? We don't want to strangle innovation, but on the other hand, we want to ensure that we are not a victim of these kind of threats and concerns. So defeat, yes, India, because of its democratic ethos, we are also facing challenges and concerns of defeat. And our friend from Kenya was talking about these big tech companies based in Silicon Valley. They oftentimes refuse to abide by the law of the land because they have become so big and so powerful. So they think they can get away with it. And that's worrisome. So these are issues which I would like to hear your thoughts on. I need translator, please. No, pero entendí la pregunta. Sí, pero la moderadora también necesita comprender la pregunta. Entonces, no, funciona bien. El problema es que nadie está traduciendo. ¿Ah? Hola, ¿me pueden escuchar? ¿Se cambió el canal? Hola, estoy hablando en el canal de español, ¿me escuchan? No se escuchó ¿Aló? la traducción de la pregunta del colega, del último que habló. I need translator, please. Thank you. Escucharemos una tercera pregunta, pero
pedimos acotar al máximo la pregunta y luego vamos a dar a nuestro experto la oportunidad de responder. No hubo traducción de la última intervención. No es el problema del aparato, el problema es que nadie traduce. ¿Alguien más? ¿Ya no hay preguntas? Vamos a dar la oportunidad al experto a responder. Muchas gracias. Sí. Sí. Pero lo voy a hablar en español, la respuesta, ¿ya? Bueno, en primer lugar, agradezco las reflexiones, los planteamientos sobre los desafíos futuros y también el tipo, por ejemplo, de decisión de infraestructura habilitante para esto. Primero tenemos que entender que la evolución de las tecnologías y de las telecomunicaciones partían por carriles separados. Es decir, primero veían la conectividad física a través de cables, después empezaron a ver estas soluciones inalámbricas, terrestres, estoy hablando de los móviles, y después empezaron a aparecer las soluciones satelitales, pero con el desarrollo de las telecomunicaciones se han abaratado y se han mezclado estos elementos. Entonces, cuando me dicen que es mejor invertir en fibra óptica o en una solución satelital, yo le digo, bueno, lamentablemente las tecnologías van hacia una lógica convergente. Entonces, ambas se tienen que desarrollar para poder generar el efecto deseado. Hoy día, solo como consideración, casi el 97% de la conexión a Internet pasa por fibras ópticas submarinas. Es decir, los países que están con costa y que están conectados con fibra óptica, es indispensable que tengan fibra óptica submarina. De otra forma, no tienen desarrollo. Por ejemplo, en la región, tenemos el caso de Bolivia, que tiene una mediterraneidad, porque no tiene salida igual que Paraguay. Son países que tienen problemas para conectarse porque se tienen que conectar a otros países para tener acceso a estas fibras ópticas. Por tanto, el costo es mayor a tener fibras directas. Pero son hoy día también, y ojo con ello, son elementos estratégicos incluso de soberanía. Hace muy poco hubo unos cortes de fibra óptica en Europa, en Finlandia, y hay una discusión respecto a si hay un elemento geopolítico de haber sido un barco chino con un capitán ruso. Entonces, también hay una investigación en que no tan solo es algo accidental, sino que también podría tener una consideración política respecto a este corte de infraestructura, que hoy día es una infraestructura crítica para muchos países. Entonces, y hay que pensar que hoy día 5G requiere fibra óptica para conectar a estas estaciones móviles y requiere solución satelital en algunos casos. Y la 6G, es decir, cuando uno habla de 4G, habla de la cuarta generación de telefonía, 3G es la tercera, estamos en la 5G, pero la 6G se está pensando en una combinación entre soluciones terrestres y satelitales. Por tanto, los países tienen que considerarlo. A propósito de Elon Musk y Starlink, Chile fue uno de los primeros países donde se proyectó soluciones satelitales y fuimos uno de los primeros en que probamos la tecnología de Starlink. Y se demostró lo exitoso de este tipo de tecnología porque pasamos de tener territorio sin ninguna posibilidad o donde tenía solución satelital muy costoso, a hoy día tener una solución satelital de menor costo y con plena cobertura. Pero hay que pensar, y ahí yo lo dejo al ámbito político, que tampoco puede haber dependencia tecnológica de cierta industria. Hay que decirlo. ¿Por qué? Porque imagínense que en el fondo ocurre algún altercado y se produce un apagón, en el sentido que corta la conectividad de una empresa y el Estado queda dependiente de una tecnología. Y hoy día tenemos que los principales
digamos, hombres más ricos del mundo, son todos del ámbito de las tecnologías. Es decir, existe una concentración de la riqueza en personas que tienen estos elementos y hoy día, lamentablemente, es que están mirándolo, están influyendo incluso en las democracias y en los países. Elon Musk hoy día está siendo criticado por intervenir en elecciones de Alemania. Entonces, siento que al final tiene que pasar por tomadores de decisiones como ustedes la postura de cómo el país incrementa esta conectividad, pero no a todo costo, sino que también pensando en el bien del país y pensando en sus ciudadanos. Y es por eso, y ahora contestando la pregunta, los grandes desafíos también se dan en el tema de las capacidades, de las competencias de las personas. Y hoy día hay grandes desafíos que se están planteando, como por ejemplo la computación cuántica, porque la computación cuántica también va a ser un antes y un después. Tal como hoy día la conectividad digital hace que haya países más desarrollados y otros menos desarrollados, los países que controlen la computación cuántica van a dominar ciertos desarrollos, el tema de la ciberseguridad, el tema del resguardo de la confidencialidad de la información, porque la computación cuántica va a sobrepasar cualquier desarrollo de un país que no tenga computación cuántica. No sé si me explico, van a quedar desnudos frente a una tecnología que va a tener esa capacidad. Entonces, ¿cómo se enfrenta con la tecnología? Con capacidad y capital humano, con la educación, teniendo personas que tengan la capacidad de educarse, de tener las competencias. Muchas veces dicen, ya no es necesario que sepan programar, porque la inteligencia artificial programa, pero sí personas que tengan pensamiento crítico, que tengan un pensamiento racional, y la diferencia entre las máquinas y los humanos es la humanidad. Y por tanto, y terminando, los desafíos que tienen países, por ejemplo, como decíamos, India, que tiene una gran cantidad de personas, que tiene una gran capacidad de desarrollo, que hoy día es el país más desarrollado, una economía global, tiene un mercado propio, pero obviamente nosotros estamos muy interesados en saber cómo se desarrollan, porque nos trabajamos complementariamente y obviamente esperamos que tengan las mejores condiciones, porque de esas condiciones son las tecnologías que después se aplican al resto del planeta. Muchas gracias. Muchas gracias. Realmente muy desafiante es este tema. Hablan de la cuarta revolución industrial y muchos países todavía no tenemos acceso a los beneficios de la tercera revolución industrial. La cuarta es la del Internet de las cosas, de los Big Data, de la computadora cuántica y de la inteligencia artificial, entre otros 17 elementos que mencionan en la cuarta revolución industrial. Pero el acceso todavía falta en muchos aspectos. Es más, el beneficio de la electricidad, que es de la primera revolución industrial que ha despegado con el automóvil, la electricidad y el vapor, no ha llegado a todos los rincones de la patria, del planeta, y hay todavía sectores excluidos. Entonces, ese sí también es un desafío político al mirar globalmente estos desafíos del futuro. Yo quiero agradecer al doctor su magnífica exposición, que nos agrega un punto más de inquietud y de incertidumbre en este análisis de la agenda de futuro que debe ocuparnos en serio. Así es que muchísimas gracias y creo que estamos acercándonos al final. Corresponde ahora que se mire la declaración y yo agradezco la atención. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos al señor Pedro Huichilaf y a la señora presidenta de Parlaméricas.